Buenos días, chicos, damos comienzo a la clase número 12. En ella vamos a centrarnos en los intervalos característicos. Primero vamos a ver cuál es la definición de intervalo característico y después vamos a ver cómo se calcula en una distribución normal 0,1 y en una distribución normal cualquiera de media mu y de desviación típica sigma. Entonces, bueno, deciros que intervalo característico, así he dicho a grandes rasgos, es localizar un intervalo que esté centrado en la media mu, de manera que la probabilidad de que un dato de la variable pertenezca a ese intervalo sea P, donde esa P es una probabilidad fijada de antemano, ¿vale? Lo mejor es que P sea el valor más alto posible. La definición exacta, que si la variable X tiene una distribución cuya media es mu, se llama intervalo característico correspondiente a una probabilidad P. A un intervalo que está centrado en la media, ¿vale? Aquí os lo he dibujado para que lo veáis mejor. Buscamos este intervalo que está centrado en la media, el punto medio es la media, de manera que si nos desplazamos k unidades hacia la derecha y k a la izquierda, llegaríamos a mu menos k si se lo restamos y llegaríamos a mu más k si se lo sumamos. Entonces, a un intervalo centrado en la media, mu menos k, mu más k, ¿vale? Que es lo que se ha representado aquí, de manera que la probabilidad de que el dato x de la variable pertenezca, recordad que este símbolo es el símbolo pertenece a este intervalo, sea P. Escrito matemáticamente que la probabilidad de que el valor de X esté dentro del intervalo, es decir, que si está dentro del intervalo es que es mayor que mu menos K y es menor que mu más K, sea P, ¿vale? Lo mejor es que el valor de P de la probabilidad sea lo más alto posible. Recordad que el valor máximo de una probabilidad es 1. Entonces, bueno, visto lo que es un intervalo característico, vamos a ver mediante qué fórmula calculamos el intervalo característico en una distribución normal 0,1 y en una distribución normal cualquiera. Entonces, bueno, os lo he puesto como paso a intervalo característico, una distribución normal 0,1. Entonces, deciros que en adelante sí que vamos a usar con mucha frecuencia intervalos característicos de distribuciones normales y en particular de la distribución normal 0,1. Entonces, vamos a ver cómo obtenemos ese intervalo característico, una distribución normal 0,1. Decir que una distribución normal 0,1, que recuerdo que eso quiere decir que la media es 0, la desviación típica es 1, que el intervalo característico centrado en la media, teniendo en cuenta que la media es 0, pues llegaremos a que el intervalo es 0 menos k, que es menos k, 0 más k, que es k, que es lo que os pongo aquí. Que si 0 menos k, 0 más k, que bueno, el 0 como no aporta nada, llegamos al intervalo menos kk, bueno, pues que si este intervalo menos kk es un intervalo característico, una probabilidad P, eso quiere decir que la probabilidad de que la variable, recuerdo cuando era una normal 0,1, a la variable no la llamábamos z, no la llamábamos x, sino que la llamábamos z, pues la probabilidad de que z sea mayor que menos k y menor que k es igual a p, esa es la definición que hemos visto anteriormente de intervalo característico, pues con esa modificación de que la media es 0 y que la variable, como es una normal 0,1 en lugar de x, le llamamos z. Entonces decimos que ese valor de k que tendremos que buscar, ahora veremos cómo, es lo que llamamos valor crítico correspondiente a p. Ahora después os enseñaré cómo se calculan los valores críticos. Otra opción es que los principales valores críticos os los aprendáis en una tabla que os voy a poner a continuación. Entonces vamos a ver un poco cuál es la situación. Entonces estamos buscando un intervalo menos kk que está centrado en la media, como veis que es 0, de manera que la probabilidad que hay dentro del intervalo menos kk, que es lo que he marcado aquí en color negro, que esa probabilidad es p. Vale, mirad, ¿qué es lo que es p? Que a p habitualmente se le designa, lo tenéis aquí como 1 menos alfa, ¿vale? Así que esta probabilidad de aquí se le denota 1 menos alfa. De manera que si esto de aquí es 1 menos alfa, lo que queda aquí fuera, teniendo en cuenta que el área que hay bajo toda la curva es 1, de manera que si este área de aquí es 1 menos alfa, la suma de los dos lados, es decir, la suma del área que queda en esta zona y la que queda en esta, en total tiene que ser alfa. O sea, lo que tenemos en este trocito de aquí, el área de este trozo más el área de este trozo, tiene que ser alfa. Y como vemos que son dos partes iguales, pues nada, es alfa partido por 2. Vale, entonces decir que cuando estamos en un intervalo característico, una distribución normal 0,1, en lugar de utilizar el valor de k como valor crítico, pues que la notación que se utiliza es la notación z alfa medios, ¿vale? Con la idea esa de que deja a la izquierda una probabilidad de alfa medios aquí y a la derecha una probabilidad de alfa medios también. Así que el intervalo característico, cuando estamos trabajando con una normal 0,1, en lugar
de llamarse al intervalo menos KK se le denomina menos Z alfa medios, Z alfa medios. Lo tenéis aquí todo escrito habitualmente, que a la probabilidad de aquí en medio hemos hecho que le denotamos por 1 menos alfa y que el valor crítico, que era lo que habíamos llamado K, correspondiente se le denomina Z alfa medios, en lugar de K, Z alfa medios, y que se cumplen las siguientes igualdades, si os dais cuenta, que la probabilidad de que la variable Z sea mayor que Z alfa medios, que es la probabilidad que queda aquí, que la variable sea mayor que Z alfa medios, como veis es alfa medios, y por otro lado que la probabilidad de que la variable z esté dentro del intervalo menos z alfa medios es 1 menos alfa, ¿vale? Como veis aquí. Esto, bueno, parece al principio un poco lioso, pero vamos a ver que únicamente para calcular el intervalo característico vamos a sacar z alfa medios utilizando este recuadro de aquí, o sea que al final lo más importante es ese recuadro que os he marcado en color rojo. Lo que vamos a hacer ahora a continuación va a ser calcular los principales valores críticos y que después vais a tener resumido en una tabla que si queréis, bueno, pues nada, os la aprendéis y así no tenéis que estar calculando el valor crítico en cada caso. Y los principales valores críticos son para probabilidades, como os decía, altas, ¿vale? Cuando la probabilidad P es 0,9, cuando la probabilidad es 0,95 o cuando la probabilidad es 0,99, porque eso querrá decir que es bastante seguro que el valor que estoy seleccionando de la variable esté dentro del intervalo que estoy buscando. Vamos a ver entonces cómo se calculan los principales valores críticos. Al principio parece un poco lioso, pero bueno, luego vais a ver que es bastante repetitivo. Mirad, lo que vamos a hacer es que si P es 0,9, sabíamos que P era 1 menos alfa, entonces de aquí podemos despejar alfa. Entonces sabemos que 1 menos algo nos tiene que dar 0,9, pues despejando llegamos a que Z tiene que ser igual a 0,1. Si aplicáis lo que tenéis en el recuadro de antes, nos quedaba que la probabilidad de que Z sea mayor que Z alfa medios es alfa medios. Entonces sustituimos en esa formulita probabilidad de Z mayor que Z alfa medios, que os he puesto que esto es lo que llamábamos valor crítico, ya teníamos, tiene que ser igual a alfa partido por 2. En este caso alfa es 0,1, es decir 0,1 dividido entre 2, que es 0,05. Entonces si sustituimos la formulita del recuadro rojo, nos queda que la probabilidad de que Z sea mayor que Z alfa medios es 0,05. Este dato no lo podemos buscar en la tabla porque hay un mayor, tenemos que pasar a un menor. Si recordáis, estos son como los ejercicios que habéis estado haciendo una de las tareas, lo único que aquí ponía acá y teníais que buscar el dato de la tabla que cumplía esa propiedad. De manera que pasamos al contrario para conseguir un menor o igual y nos quedaría que 1 menos la probabilidad de Z menor o igual que Z alfa medios es 0,05. Si despejamos la probabilidad, pues nada, la probabilidad que está restando pasa sumando, el 0,05 que está sumando pasa restando y llegamos a que la probabilidad de que Z sea menor o igual que Z alfa medios tiene que ser 0,95, ¿vale? Los ejercicios que hacíais de la misma forma, únicamente que con una K aquí, pero hemos dicho que ahora es el valor crítico en lugar de K cuando es una normal 0,1, se le llama Z alfa medios. Entonces nada, nos vamos a la tabla y tenemos que buscar dentro de la tabla, porque lo que conocemos es la probabilidad, el valor 0,95. Entonces mirad qué es lo que ocurre si buscamos en la tabla el valor 0,95, ¿vale? Recordad que están ordenados, ¿vale? Mirad que 0,95, no sé si veis que justamente estaría en la mitad de 0,9495 y 0,9505, que se corresponden con el valor 1,64 y el valor 1,65. Aquí os lo he puesto. Yo necesito buscar el 0,95, que está justamente aquí en medio de estos valores, así que el valor que yo estoy buscando, Z alfa medios, también estará en la mitad de 1,64 y 1,65. Entonces, como está en la mitad, lo que hacemos es sumarlos y dividirlos entre 2. Y de esa forma obtenemos que el valor Z alfa medios que estamos buscando es el valor 1,645. Y de esta forma hemos conseguido encontrar lo que valdría el valor crítico correspondiente a una probabilidad de 0,9. No sé si estáis de acuerdo conmigo, ¿vale? Que hacer todo este proceso es un poco largo. Entonces, bueno, os voy a contar que yo les contaba cuando daba clases de esto, alumnos que estaban en primero en la universidad, estudiaban estadística, eran estudiantes de ADE, bueno, pues les explicaba esta formulita que no viene en el libro, pero que os va a permitir calcular los valores críticos de una forma más rápida. Decir que la probabilidad de Z es mayor que Z alfa medios, que
que es lo que hemos hecho aquí. Es lo mismo que decir que la probabilidad de z menor o igual que z alfa medios sea 1 menos alfa partido por 2, y de esa forma, si os dais cuenta, simplemente pasando al contrario, que si paso al contrario aquí, pues aquí tengo que poner 1 menos, o sea que bueno, tampoco es una forma nueva, ¿vale? Sino que es algo más cómodo. Y este dato, como viene un menor o igual, directamente se puede buscar en la tabla, ¿vale? Con esto os quiero decir que en el ejercicio que acabamos de hacer podemos saltarnos todos estos pasos y pasar de aquí a aquí, ahorrándonos todo esto para poder calcular lo que vale el valor crítico z alfa medios, porque mira, si sustituís en la última fórmula os quedaría, así que la importante os la marco, es esta para calcular valores críticos. Os quedaría que la probabilidad de que z sea menor o igual que z alfa medios es igual a 1 menos alfa partido por 2. Recordad que alfa era 0,1 y si hacéis 1 menos 0,1 entre 2 llegáis a 0,95 y ya directamente buscáis este dato en la tabla, ¿vale? Así que os podéis ahorrar todos estos pasos. Una vez que hayáis identificado alfa, os venís aquí, lo sustituís y calculáis el valor de z alfa medios correspondiente. Vamos a hacerlo así directamente en los otros dos valores críticos que nos quedan, que era para probabilidad 0,95 y luego para probabilidad 0,99. Vais a ver que es mucho más rápido. Decir que si la probabilidad P es 0,95, como P era igual a 1 menos alfa, llegamos a que alfa es igual a 0,05, ¿no? Si restamos es lo que nos falta para llegar de 0,95 a 1, que es la probabilidad máxima, y nos venimos directamente y sustituimos en la última fórmula, la que os he puesto con un asterisco, y nos quedaría que la probabilidad de z menor o igual que z alfa medios tiene que ser igual a 1 menos alfa partido por 2. Alfa nos quedó 0,05 y sustituimos 0,05 en la fórmula, operáis, primero dividís, después restáis y llegáis a 0,975. Como es un menor o igual, directamente buscamos en la tabla, que os lo he puesto aquí, y si buscáis en la tabla el 0,975, a ver, van ordenados, lo tenéis aquí, ¿vale? Es un valor exacto y se corresponde con el valor 1,96, de manera que ya sabemos que el valor crítico correspondiente a una probabilidad de 0,95 es 1,96. En este caso, como lo hemos encontrado exacto, no hemos tenido que hacer la media para sacar el punto medio. Y vamos con el último punto crítico, que se corresponde con una probabilidad P igual a 0,99. Si P es 0,99, que es 1 menos alfa, pues nada, alfa es 0,01, que sería lo que nos falta para llegar a 1. Entonces hemos dicho que nos podemos saltar esa primera formulita y basta con que nos sepamos esta de aquí para sacar el punto crítico. Probabilidad de z menor o igual que z alfa medios es igual a 1 menos alfa partido por 2. Sustituimos alfa por su valor, que es 0,01, operamos y llegamos a 0,995. Como hay un menor o igual, buscamos directamente en la tabla. Y bueno, pues para buscar en la tabla, como están ordenados, buscamos el 0,995. 0,995. Entonces, si os dais cuenta, está comprendido entre estos dos valores, porque aquí tenemos 0,949 y aquí, a ver, estoy buscando bien, sí, 0,949 y aquí 0,951, y justamente el dato que nosotros buscamos está en medio. Entonces lo que vamos a ver es con qué valores se corresponde y vamos a hacer la media. El primero se corresponde con 2,57 y el segundo con 2,58, ¿vale? Os lo he puesto aquí, que este valor que sería próximo al que estamos buscando se corresponde con 2,57, este sería el otro valor próximo al que estamos buscando, se corresponde con 2,58, como justamente necesitamos 0,995 que está en medio y es la media, vamos a hacer la media, y 2,57 más 2,58 entre 2, que nos queda 2,575. Así que bueno, como veis, ¿vale? Os podéis saltar todos esos pasos que hemos hecho en el primer cálculo de valor crítico, ¿vale? Y simplemente aplicar este de aquí, que es mucho más rápido, porque como ya hay un menor o igual, basta con buscar en la tabla, ¿vale? Entonces, si en los ejercicios posteriores que vamos haciendo, los valores de P os quedan eso, 0,9, 0,95, 0,99, si queréis ahorraros tener que calcular lo que vale z alfa medios, que es el punto crítico, basta con que os aprendáis esta tabla. Pues nada, que si la probabilidad es 0,90, esta columna, ¿vale? Si queréis no hace falta que os la aprendáis, no es necesaria, basta con que os aprendáis el valor de P y el valor correspondiente de z alfa medios del punto crítico. De manera que si la probabilidad que os dan es 0,90, el punto crítico es 1,645, que si la probabilidad es 0,95, hemos llegado a que el punto crítico es 1,96, y que si os dan
una probabilidad de 0,99, el punto crítico es 2,575. Vais a ver que al final de tanto usarlo en el resto de ejercicios que vamos a ir haciendo en el tema, se os van a quedar. Por supuesto, si os dieran otros valores, otras probabilidades distintas, pues ya ahí sí que tendríais que calcular los puntos críticos de esta forma que lo acabo de hacer yo en los ejemplos. ¿Vale? Y por último vamos a ver cómo se calcula el intervalo característico de una distribución que no sea la distribución normal 0,1, sino una distribución normal de media mu y de desviación típica sigma, una distribución normal cualquiera. Bueno, pues nada, decir que si tenemos x una variable normal mu sigma, deseamos encontrar un intervalo centrado en la media, como vimos antes en la definición, mu menos k, mu más k, de manera que la probabilidad de que la variable x esté en el intervalo mu menos k, mu más k sea p, que si recordáis p es lo que ya hemos llamado 1 menos alfa. Bueno, pues simplemente es aprenderse esta formulita, que una distribución normal mu sigma, el intervalo característico correspondiente a una probabilidad p, esto es un igual que parece un menos, que es 1 menos alfa, se calcula con la siguiente fórmula. El valor inferior del intervalo, mu menos z alfa medios por sigma, z alfa medios es el punto crítico que hemos estado trabajando anteriormente, y la misma fórmula con un más, mu más z alfa medios por sigma, ¿vale? Y z alfa medios son los valores críticos, he puesto ahí, explicados anteriormente. Nada, lo aplicamos a un ejemplo. Y decir que en una distribución normal 66,8 queremos obtener los intervalos característicos para el 90%, el 95% y el 99%. Así que justo los valores críticos van a ser los obtenidos anteriormente y que tenéis resumidos en la tabla. Así que nada, para el 90% aplicamos la fórmula la media, que es 66 menos z alfa medios, el valor crítico z alfa medios correspondiente a una probabilidad de 90%, es decir, de 0,9, es 1,645 menos 1,645 por la desviación típica que es 8 y luego lo mismo pero poniendo un más. Operáis en el lado izquierdo o en el lado derecho y ya tenéis el intervalo característico. Y aquí os he puesto la explicación de qué significaría. Pues significa que el 90% de los individuos está en ese intervalo, es decir, la probabilidad de que la variable pertenezca a ese intervalo, 52,84, 79,16, es 0,9. Repetimos lo mismo ahora con la otra probabilidad que nos daban, que era del 95%. Es la misma fórmula, lo único que va a cambiar es el valor crítico, que tendremos que coger el que corresponde a una probabilidad de 0,95. Entonces nada, misma fórmula, pero ahora el valor crítico correspondiente, como veis, a una probabilidad de 0,95 es 1,96. Así que nada, sustituimos en la fórmula, si os dais cuenta es lo mismo que antes, solo que poniendo aquí el 1,96. Pues nada, operamos la misma fórmula con un menos, con un más, y lo introducís en la calculadora, ¿vale? Con cuidado, y obtenéis este intervalo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que esto significaría que la probabilidad de que el dato de la variable esté dentro de este intervalo que acabo de calcular es de 0,95, y esta probabilidad es muy alta, porque sabemos que el máximo de una probabilidad es 1, así que con eso podemos saber más o menos qué valores son los que toma la variable con una probabilidad alta. Y bueno, pues con un 99%, de nuevo la misma formulita, cambia el valor crítico ahora correspondiente al 99%, lo tenéis en la tabla, y en ese caso el valor crítico correspondiente a una probabilidad de 0,99 es 2,575. Nada, operáis, ¿veis? Hemos puesto el 2,575, operáis y llegáis al intervalo 45,486,6. ¿Qué significa eso? Pues nada, que la probabilidad de que mi variable x pertenezca a ese intervalo es 0,99, es muy alta, sería el suceso casi seguro. Y bueno, como tareas os voy a pedir 2 ejercicios, ¿vale? Tenéis el fin de semana por medio, un poco para ver esta clase y hacer la tarea. Es el ejercicio 2 de la página 289, en el que tenéis que calcular los valores críticos correspondientes a probabilidades o a valores de alfa distintos a los que hay en la tabla. Así que basta con que hagáis lo mismo que yo he estado haciendo para calcular los valores críticos usando, ¿vale? Recordad, para que sea lo más breve posible, esta fórmula que tenéis aquí. Y luego, por otro lado, el ejercicio número 4, que es de calcular el intervalo característico en una distribución normal 18,4 y los intervalos característicos para el 95%. En este caso el valor crítico lo vais a tener, y en este caso primero vais a tener que calcular el valor crítico y después ya sustituirlo en la fórmula para obtener el intervalo característico. Vale, entonces mirad, se me ocurre una cosa, como esta parte
De aquí empieza a ser un pelín más complicada, o no sé, o es como todo más teórico y cosas que no se ven bien. A lo mejor, vamos, creo que simplemente consiste en ir aplicando fórmulas, pero al principio os puede resultar un poco raro. Entonces, si queréis, hacemos cuando me digáis una clase por Zoom y así me podéis preguntar en persona y hablando, que siempre todo es más fácil, las dudas que os vayan surgiendo. Muchas gracias y buen fin de semana.